mis amigos, sean bienvenidos hoy desde la reserva San Cipriano aquí en el Valle del Cauca. Les voy a contar todo lo que tiene para ofrecer este destino turístico del Valle del Cauca. Es un destino turístico muy de aventura para que vengan y lo conozcan. Así que no se despeguen de este video que va a estar muy interesante. Ay, Héctor, no. Bueno, aquí vamos pasando este puente colgante. Hay que atravesar pues para coger las brujitas que se paga en esa casetita que está allí por persona. Vale 18.000 pesos al día de subida de este video. 18.000 pesos, se cobran la ida y la venida de una vez. Caballero, entonces pasan el puente colgante, pasamos al lado allá para tomar las brujitas, las que le llaman las brujitas, que son los transportes que lo llevan a uno hasta la reserva de San Cipriano. ¿Yo me puedo ir así de frente? Sí, eso. Bueno, aquí nos vamos en la brujita. Prendieron motores, sino wiki. Cuando se encuentran dos brujitas en el camino, toca que el que va vacío de permiso y el que va cargadito continúa. Esa es la maroma que toca hacer. ¡Gracias! Cuando hay buen tráfico de turistas, lo que hacen es que esperan que llegue la brujita hasta el recorrido, termine el recorrido y despachan la otra. Pero como hoy hay poco flujo de turistas, entonces pues no sabían que veníamos, entonces se encontraron en el camino. Bueno, el recorrido de la brujita es de 20 a 25 minutos, así que el paseo es para sentarse, relajarse y disfrutarlo bastante, porque vamos atravesando en medio de pura naturaleza en estos rieles del antiguo tren que pasaba por estos lugares y ahora es utilizado por las personas de la comunidad para transportar el turismo que llega a esta zona. Miren la función de la brujita. Con la llanta arrastran por todo el riel. Arrastran con la llanta de carrito de balineras. Son 4 tornillos eje que no deja de... 4 ejes que son estos, ¿no? Que no deja salir. Qué curioso, qué ingeniería es. Ingeniería criolla. Gracias, viejo. Bueno, que disfruten. Bueno, el alquiler de los neumáticos vale 10.000. Vean, estos muchachos alquilan los neumáticos. ¿Cuánto valen? 12.000 y lo damos en 10. 10.000 el neumático. Y vienen con chalequitos salvavidas, que es muy importante para bajarnos, pues haciendo el tubing por el río. ¿Cuánto vale la entrada? ¿5.000? 5.000 pesos la entrada aquí a San Cipriano. Bueno, aquí vamos con Michael, que es el guía que contratamos para que nos lleve a los mejores charquitos de aquí de la Reserva San Cipriano, porque pues uno no conoce, entonces es mejor venir con un guía
que conozca la zona, entonces nos costó 40.000 pesos el servicio de guianza y vamos recorriendo este sendero que más o menos nos dice que es una hora pasadita hasta un punto, porque se puede ir más arriba y es hora y media. Y desde allá pues se viene uno en los neumáticos y va visitando las diferentes playas que tiene aquí, los charcos, unas como unas playitas. Vamos a ver, ya les voy a mostrar. Sendero del amor. Ay, está frita, Bueno, vamos a ensayarla. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sendero del amor se llama este primer charco que vamos a ensayar. Entran dos y salen tres, dice aquí el guía Michael, ¿verdad? Bueno, vamos a ensayar la primer piscina aquí del recorrido, que se llama el Sendero del Amor, donde entran dos y salen tres. Esta vez no va a pasar eso, vamos a ensayar algo. 3, 2, 1. Segundo charco que vamos a visitar hoy. ¿Cómo se llama este, Michael? ¿Cómo están diciendo el Sendero del Amor? Sendero del Amor se llama todo esto y tiene estos dos charquitos muy bacanos con una cascadita. ¡Oh, qué delicia! Michael, ¿qué por ahí? Bacano. Ok, dame la mano. Dame la mano, Luza. Ahí va. Bueno, mis queridos amigos, aquí los esperamos en San Cipriano, el Paraíso, que vengan a visitarnos para que disfruten de estas deliciosas obleas que les hace doña Ana en la playa de Charco Oscuro, porque de pronto se me desvían por otro lado. Eso. Charco Oscuro aquí con doña Ana, 5.000 pesitos la olea, con todos los fierros. Vea, todos los juguetes. Le quita el hambre, le quita el sueño y le quita de todo. Claro. Gracias, doña Ana. Bueno, aquí vamos a empezar el tubing por el río San Cipriano. Deme la mano. No, usted tranquilo, usted contenta que yo tranquilo. Estamos disfrutando del panorama del paisaje del río San Cipriano. Uno de los ríos con el agua más limpia, aquí nos dice Michael, ¿no? Que es uno de los ríos más limpios del mundo. Vamos pasando por esta zona que nos dice que más o menos tiene 12 metros de profundidad aquí. Vamos a ver. Está más rápido, va. Uy, aquí está duro. Hay corrientecito bien sabroso, pero miren esa agua tan cristalina y tan hermosa. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? Cuéntame. Bien. ¿Abrazo? ¿Y vos? ¿Abrazo? Aquí nos aparchadito, disfrutando del paisaje de este río tan hermoso. ¿Se va a soltar? La vuelta. Ah. ¿Qué quedaron? No, pues es que el río no nos deja avanzar. Bueno, vamos a coger la corriente. Cógeme el pie, cógeme el pie. ¿Qué se hizo? Hay que estar rápido.
Cuidado con las ramas, Santi. Con las ramas. ¡Ay! ¡La corre! ¡Oh! ¡Oh! Este río sí está muy sabroso. Tiene buena corriente este río, ¿para qué? El recorrido se disfruta bastante y este también rápido. Bueno, aquí hicimos una paradita para disfrutar de este charquito. Hay muchos charcos buenos. Allí son 5 metros de hondo y miren, aunque el cielo está muy opaco hoy, sale el sol por raticos, pero miren lo cristalino que es este río. Aunque está opaco, vamos a hacer una prueba aquí de claridad del río. Entonces hágale pues. ¿Ya? Dele. Bueno, ahí terminamos la vueltica por el río en neumático. Muy sabroso, muy recomendado. La verdad que es un parchecito muy divertido, muy tranquilo, muy recomendado para los amantes de la naturaleza y todas estas actividades de aventura. Este es un resumen. Bueno, brujitas 18.000 pesos, almuerzo 25.000 pesos, neumático para hacer el tubing nos costó 10.000 pesos con el salvavidas y el guía nos cobró 40.000 pesos. Pues fuimos a varias partes, varios puntos, porque pues como no conocemos es mejor pagar un guía local. No es necesario pagar el guía si conocen un poquito la zona, o pueden ir a los charcos por ahí cercanos, pero pues como queríamos ir a conocer un poquito el lugar, entonces es mejor con un guía. Bueno, y hasta aquí el video de hoy. Si les ha gustado, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video. Charolas.